Bueno, muchos nos preguntamos qué ha pasado en las últimas semanas. Nos hemos distraído de un tema fundamental, lo que fue el intento de golpe de Pedro Castillo, la salida abrupta y el acogimiento de asilo de la familia de Pedro Castillo. Estamos hablando de su esposa y sus menores hijos. Pero nos distrajo la situación convulsa de nuestro país. Sin embargo, no hay que perder de vista a los personajes. Y precisamente nuestra unidad de investigación, a cargo de Christopher Acosta, ha tenido un descubrimiento muy interesante respecto a varios personajes. Estamos hablando de la esposa de Pedro Castillo y del propio Pedro Castillo. Christopher, ¿cómo estás? Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, primero, ¿qué pasa con el asilo solicitado de Lilia Paredes y su familia, ¿no? ¿Y qué cosa responde México sobre el mismo, ¿no? Mónica, recordemos que en efecto, luego del intento de golpe, la familia del expresidente Castillo se asila en México y, digamos, desde el Perú no hemos conocido más cómo se tramitó esta solicitud de asilo político y es la razón por la cual la unidad de investigación, a través del reportero Renzo Bambarén, le pidió formalmente al gobierno mexicano, vía su ley de acceso a la información, que se nos entregue como periodistas, como ciudadanos, en verdad, todo el expediente que calificó, que le dio el visto bueno, el ok al asilo político de Lilia Paredes. Cualquiera lo puede pedir. Lo puede pedir cualquiera, no solamente los periodistas, cualquier ciudadano, además sin ser incluso mexicano. Y entiendo que el sistema mexicano es uno de los que mejores funciona en América Latina. Es un pedido que además tramitas por internet y en el que además ni siquiera si quieres no usas ni tu nombre. Con eso te digo, digamos, el amplio derecho que acoge México. Pero ¿qué hubo de respuesta, no? La respuesta es lo interesante porque, como te digo, hemos pedido todo el expediente administrativo que dio el visto bueno para el asilo de Lilia Paredes, y lo que ha respondido Relaciones Exteriores de México es que la subsecretaría estima que proporcionar la información requerida por el solicitante, es decir, por punto final, podría menoscabar las relaciones internacionales de México y la República de Perú. Pero yo diría menoscabar más, porque en este momento hay una situación ya, no de ruptura diplomática, pero sí de retiro de embajadores, ¿no? Hay una relación tirante, claro está, pero la respuesta de la Cancillería de Relaciones Exteriores de México es muy clara respecto al temor probablemente de empeorar la relación, empeorar el momento político entre Perú y México a raíz del caso específico de Lilia Paredes y, digamos, declara reservada la información. Y mira tú por cuánto tiempo. Sugiere reservar la información por un periodo de 5 años, es decir, de aquí al 2028... Dentro de 5 años, un largo periodo, recién vamos a poder conocer los argumentos del gobierno mexicano para conceder este asilo. Ahora, hay que entender que la tradición mexicana respecto al asilo es muy amplia. Sin embargo, también hay que entender cómo ha encabezado políticamente, ideológicamente, el actual presidente de México. El próximo año, él concluye su mandato. Esto podría variar, aunque es una interrogante que dejo en el aire. ¿Qué más dice? Mira, el documento también se explaya respecto a las razones por las cuales México considera que eso podría menoscabar, en sus palabras, las relaciones con Perú. Señala Relaciones Exteriores de México que la divulgación de la información solicitada podría generar daño en el escenario político actual entre México y Perú. Como tú dices, ya la relación está muy afectada. Así es. Pero hay que tener en cuenta lo que nos dice el siguiente párrafo. La información que se reserva consiste en una parte del procedimiento de Relaciones Exteriores para otorgar el asilo político. Por tal motivo, su publicación, es decir, su difusión, podría menoscabar las estrategias de actuación en la materia del gobierno de México ante Perú y además consideran que su divulgación supondría exponer los actos ponderativos que condujeron a la Secretaría de Gobernación a emitir información favorable sobre el otorgamiento del asilo político. Pero aquí, digamos, los actos ponderativos tienen que ver con una opinión política que podría generar un daño mayor al ya hecho, digamos, en las relaciones entre México y Perú, que han tenido relaciones históricas, ¿no? Exacto, la figura de asilo político se mueve dentro de un marco de reglas técnicas mínimas, muy clara, sí. Pero finalmente es una decisión casi subjetiva del Estado, en este caso de México, que decide dar el asilo. Pero mira lo que dice la siguiente página, que es muy precisa respecto a la razón por la cual no quieren difundir esta información. Las comunicaciones contienen opiniones, análisis, juicios de valor y puntos de vista que fueron emitidos únicamente para su destinatario y no para el conocimiento público. La pregunta es,
qué contienen esas opiniones y esos juicios de valor sobre la situación política del Perú que el gobierno mexicano no quiere dar a conocer. Bueno, ya allí en la respuesta de rechazo a dar mayor información te está señalando que esta opinión evidentemente tiene mucho que ver con algo que no necesariamente es objetivo. En efecto, y lo que hace esta respuesta de Relaciones Exteriores de México es blindar todo el expediente, ¿no? Digamos, nuestro país, los periodistas, los ciudadanos, no vamos a poder conocer ningún detalle del trámite, pero es importante, ¿por qué, Mónica? Porque este expediente incluye la solicitud de asilo político que debió tramitar la señora Lilia Paredes, y ahí hay una información muy importante, la fecha. ¿Desde cuándo empezó a tramitarse esto? Y esto es importante porque tiene que ver específicamente con el intento de golpe de Estado. Solamente una última cosa, ¿qué pasa con Pedro Castillo? Porque hoy día ya en el Congreso se ha visto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la acusación constitucional que el Ministerio Público, digamos, dejó al final del año pasado, ¿no? En efecto, solo para terminar con Lilia Paredes, un dato importante también, Mónica, es que la señora se fue a México, pero ha dejado abierto acá un caso importante en la Fiscalía. Y no tiene defensa, ¿no? No tiene defensa. Porque no quiere. Porque no quiere. El caso ha venido avanzando muy lento, no por retraso necesariamente de la Fiscalía, sino porque la imputada, Lilia Paredes, no ha acreditado ningún abogado. Se ha usado el mecanismo de cooperación internacional judicial, no ha respondido, y el Ministerio de Justicia se ha visto obligado a ponerle un abogado de oficio para que el caso continúe. Vamos ahora sí con lo de Pedro Castillo. Para ser concreto, ¿en qué está? El caso Pedro Castillo esta semana ha sido muy importante en el Congreso. La acusación constitucional de Fiscalía de la Nación finalmente pasó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a cargo de Lady Camones, y finalmente esta pasó a la Comisión Permanente, donde se ha aprobado que pase finalmente al Pleno, ¿no? Al Pleno del Congreso de la República, que va a votar si es que finalmente va a poder ser procesado o no el presidente Castillo. Y esto es importante porque él está en la prisión preventiva por flagrancia y un intento de golpe de Estado, pero no por la investigación que ha hecho el Ministerio Público, ¿no? Tal cual, es importante lo que decida el Congreso la semana que viene, porque la legislatura va solamente hasta el 17 de febrero. Muy bien.